Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a este domingo de clases, el curso de Administración 3. Eh, Se les hace la cordial invitación a ustedes para que puedan estar asignados en los diferentes cursos que tengan, especialmente para evitar cualquier inconveniente al finalizar la actividad propiamente dicha del curso. Eh, Tenemos la semana número 3, el curso Administración 3, su código FG068. ¿Se recuerdan que hace 8 días o el domingo anterior estuvimos hablando sobre los elementos de la planificación y dejamos pendiente lo que eran procedimientos, programas y presupuestos? Y hoy hablaremos sobre ello ya más en detalle y sobre todo cómo es la fase de la toma de decisiones. A sus órdenes, mi nombre es Hilton Levis y Fuentes Monterroso, para aquellos que aún no tenían la oportunidad de conocerme, y vamos a entrar en materia. Este era el recordatorio. El objetivo de la clase del día de hoy va dirigido exclusivamente para ustedes, para que conozcan sobre 1, procedimientos; 2, presupuestos; 3, programas; y 4, la toma de decisiones. En particular, que les serán de mucha utilidad en el momento de estar trabajando en cualquier institución pública como privada. Entonces, pongámosle énfasis al tema de procedimientos, presupuestos y programas, que teniendo claro eso va a ser un panorama muy fácil para la toma de decisiones. Vamos a pasar al siguiente momento, que es la de procedimientos. Procedimientos. ¿Qué son los procedimientos? Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método, ojo con esa palabra, un método, para el manejo de actividades futuras. Consiste en secuencias cronológicas de las acciones requeridas. Definiendo más, son guías de acción, no de pensamiento, o sea, son guías de acción que están establecidas y que detallan de manera exacta qué se debe realizar en ciertas actividades. Jóvenes, los procedimientos ya fueron analizados, fueron razonados, se dejan ya establecidos dentro de la planificación con el objetivo de que se obedezcan, se cumplan, como quien nos dice, son los pasos a seguir que debemos de respetar. Muchas veces puede ser que alguien no esté de acuerdo, pero ya se consensuó con la mayoría o a través del proceso. Esos procedimientos hay que observarlos. Aquí tenemos a nuestra derecha, ¿qué es? Es un procedimiento. O digo que es un procedimiento, es un conjunto de acciones que tienen que realizarse todas igualmente para obtener los mismos resultados bajo las mismas circunstancias. O sea, si queremos obtener un producto final, nosotros debemos de seguir ciertas acciones que todas tienen por igual, ya sea acá en cualquier lado, los resultados esperados bajo las mismas circunstancias. O sea, si tenemos el mismo recurso humano, la misma maquinaria, los mismos procedimientos, vamos a obtener un producto final acá y en cualquier parte del mundo si seguimos esos procedimientos. Acá les pongo un ejemplo de lo que son los procedimientos. Los procedimientos, ven ustedes, está listado ahí a mi lado izquierdo.
también en el lado izquierdo de su pantalla, ahí van a estar detallados los procedimientos, o sea, la descripción de cada paso, de cada tarea, de cada proceso. Podríamos interrelacionar que procedimiento no es más que la descripción de los procesos a través de técnica, ¿va? Y está obligado a que nosotros actuemos de acuerdo a esos procedimientos. Hay normativas tanto públicas, a veces hay, no a veces, sino muchas, está normado por decreto. Por ejemplo, estamos en una administración pública por decretos, por leyes ministeriales, acuerdos ministeriales, circulares, para darle formalidad. Ahí nos da a entender cómo ejecutar un proceso. Recuerden que todo proceso tiene una entrada y puede tener una salida. O sea, todo proceso tiene entradas y salidas. Por ejemplo, aquí en esta gráfica que tenemos, el departamento número 1 toma la tarea, ahí toma una decisión, si sigue su curso o pasa a otra línea de acción. Los dos si toma la decisión de continuar con el flujo normal, se va a realizar la segunda tarea, ya sea en la unidad A o en la unidad B, y independientemente de a dónde se tome esa decisión, va a haber un producto final. Entonces, los procedimientos nos están indicando cómo ejecutar cada tarea. Nos están indicando cada paso que debemos de seguir. Ahora, el otro tema que debemos de estudiar y tomar en cuenta para la planificación es el estudio del trabajo. ¿Y qué es el estudio del trabajo? Según la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, o sea, es el órgano internacional global que regula las condiciones de trabajo, establece que el estudio de trabajo es una evaluación, ¿vean?, sistemática. ¿De qué? De los métodos utilizados para la realización de las actividades. ¿Qué evaluamos entonces? Los métodos utilizados para la realización de las actividades. ¿Con qué objetivo? De optimizar la eficiencia de los recursos, de establecer estándares de rendimiento respecto a las actividades que se realizan. Para aquellos que no sabían qué era la OIT, tómenlo muy en cuenta. La OIT es la que regula todas las condiciones laborales a nivel internacional, por eso los sindicatos están asociados a ellos. Y como administradores y tomadores de decisiones debemos de considerar estos criterios. Pero en función del día de hoy, el estudio de trabajo. O sea, todos debemos de hacer un estudio de los métodos que utilizamos para la realización de las actividades. A eso se le llama estudio de trabajo. Y vamos a ver que el objetivo del estudio de trabajo no es buscar procesos más eficientes, elevar la productividad y sobre todo con menos esfuerzo del recurso. Muchas veces hay procesos que no están medidos, no hacemos estudio de tiempos. La distribución en planta a veces está inadecuada. Entonces, ¿qué es lo que hace la medición de trabajo? Medir tanto la fuerza humana como los procesos. Vamos a ver más adelantito qué nos dice acá. El estudio de trabajo es la aplicación de técnicas y en particular el estudio de métodos. Punto. Estudio de métodos y la medición del trabajo. Ahí hay dos elementos con que usted defina qué es el estudio de trabajo, argumentando que es la aplicación de técnicas, en particular del estudio de métodos y la medición de trabajo, ya está conceptualizando lo que es
el estudio de trabajo, que se usa para examinar el trabajo humano en todos los contextos posibles y que llevan sistemáticamente a investigar los factores que influyen en la eficiencia y en la economía de la situación estudiada con el fin de realizar mejoras. ¿Cuál sería la ecuación del estudio de trabajo? Lo tenemos a nuestra derecha. Es el estudio de métodos más la medición del trabajo. Eso conceptualiza el estudio de trabajo. Por lo mismo, entonces nosotros vamos a tomar el estudio de los métodos que utilizamos, por un lado, y vamos a ver qué son los métodos. Y después vamos a ver qué son las mediciones de trabajo. ¿Ya? Una cosa es estudiar los métodos, hacerle un estudio estadístico, muestreo, probabilístico y medición de tiempos de los métodos y las eficiencias de los procedimientos. Y aparte es medir en sí con métodos estadísticos y cuantitativos las actividades que realiza y el tiempo que invierte el recurso humano. Entonces vamos a definir qué es estudio de trabajo, estudio de métodos. El estudio de métodos estudia el análisis de las operaciones, movimientos, planificación, diseño y desarrollo de la empresa. Esto para obtener y aplicar métodos óptimos para la fabricación de los productos. Hablar de las operaciones es desde que inicia, desde que el cliente solicita, bueno, depende de la actividad que realiza la unidad de trabajo o viene la empresa. Y recuerden que la empresa va a estar distribuida en diferentes actividades. Pero entonces, cuando se hace un estudio de métodos, si tenemos que ser muy específicos, ¿qué unidad vamos a medir? Tiene que ser la unidad, por ejemplo, de producción. Ver las operaciones que realizan, cada movimiento que realiza en esas operaciones, cómo está planificado, cómo está diseñado en planta. Ojo, este tema de estudio de métodos serían para casi un curso. Pero hoy por hoy vamos a ver únicamente los conceptos generales. Entonces ahí, por ejemplo, viendo movimientos, tendríamos que hacer los estudios de movimientos, donde todas las fases del proceso de hasta que entran, por ejemplo, en una fase sería la entrada de materias primas hasta el producto terminado. Ver por dónde pasa, por infecciones, dónde hay demoras, cómo está el diseño en planta, si las unidades en planta están adecuadamente distribuidas, si no un departamento está muy lejos de otro y invierte más tiempo, más gente, más recursos. Entonces debemos de evaluar eso. Se evalúa. Ese es el estudio de métodos. Evalúa qué se está haciendo, cómo están las máquinas distribuidas, cómo está planificado su recurso humano, cuánta gente tiene, no tendrá más gente. Y entonces, a tener una fotografía de la empresa, ya podemos rediseñar los movimientos, el diseño de la empresa, replanificar para optimizar los recursos. ¿Qué es la medición del trabajo? Vemos que por un lado está la medición de métodos. La medición de trabajo estudia la aplicación, cuantifica las técnicas para determinar el tiempo. Aquí está la diferencia. El tiempo que invierte un trabajador en llevar a cabo una tarea definida, efectuándole según la norma de ejecución preestablecida por la empresa. Es decir, de acuerdo a sus procedimientos. ¿Cuánto tiempo invierte un trabajador?
Entonces ahí ya vemos que hay una medición de, de cuánto o cuántas personas deben de realizar tal proceso, ya con métodos estadísticos o promedios nosotros vemos y decimos, este es el tiempo promedio para fabricar un producto o para terminar una fase de la operación. Sigamos. ¿Cuál es el objetivo del estudio de trabajo? El objetivo del estudio de trabajo es examinar el trabajo humano en todas sus dimensiones, investigar todos sus factores que influyen en la eficiencia, en el desempeño, con el fin de incrementar la productividad y sin recurrir a grandes inversiones en el capital y exigir un mayor esfuerzo a la mano de obra. O sea, eso es lo que el objetivo del estudio de trabajo. Durante el desarrollo del estudio de trabajo es comúnmente tocar los diversos temas. ¿Qué temas? Recordemos que las empresas buscan productividad. Las empresas buscan eficiencia. Las empresas buscan eh, reducción reducción de sus costes. Entonces, aquí tenemos una lista de elementos de lo que tenemos que tocar cuando hacemos un estudio de trabajo. La productividad. ¿Qué es la productividad? Ayúdenme ustedes por un momento, piensen, ¿qué es la productividad? Es la comparación de los recursos invertidos y, y los productos obtenidos. Si nosotros somos más productivos, la productividad probablemente que entre menos recursos y más resultados hay, tenemos una alta productividad. Por supuesto que la productividad va a estar afectada por todo el entorno de la empresa o de la área de la empresa. Las condiciones de trabajo son importantes, evaluarlas. ¿Qué condiciones? Luz, maquinaria que tiene, acceso a la tecnología. Por ejemplo, hay trabajadores que van a rendir más en ciertas condiciones. ¿Cómo qué condiciones? Por ejemplo, si hay estímulos o incentivos por producción, y la gente le va a rendir más, por ejemplo, por hora de trabajo extra le pagan lo correspondiente o a un poquito más. Entonces, por lo tanto, el trabajador va a estar en función de producir con mayor satisfacción y con mayor energía. ¿Qué método de trabajo están utilizando, verdad? Tenemos que evaluar los métodos, si están utilizando métodos o las técnicas adecuadamente de acuerdo a los procedimientos establecidos. Eh, Cuando hablamos del estudio de métodos, tenemos que irnos a diagramas de procesos. Dentro de los diagramas de procesos están los diagramas de actividades, de operaciones y de recorrido, que tenemos que tener suficiente conocimiento en cada técnica, en cada diagrama que hay, revisar si, recuerden que cuando hay procesos, hay actividades de inicio, de inspección, de demora, de almacenamiento, de toma de decisiones y ya como producto final el resultado de dicha actividad, ya sea de un servicio o de un producto. Entonces debemos de ir analizando y evaluando esos procesos. También el análisis de operaciones.
debemos de ser bien específicos qué tipo de operaciones estamos realizando, si son operaciones productivas, si son operaciones financieras, si son operaciones de mercadotecnia. Cada uno necesita un tipo de evaluación aplicada. También aplicaremos algunos métodos estadísticos para evaluar si estamos utilizando algunas normas, si tenemos algunos enfoques como círculos de calidad, calidad total, empowerment, cómo se están aplicando. Los que también les había mencionado lo que es la distribución de las plantas empresariales. Es importantísimo ver que si el método, el proceso que se está llevando cumple con la distribución en planta y la capacidad instalada. Muchas veces hay departamentos que tienen más movimientos entre ellos y están muy distantes de los que están más cerca. Entonces, ahí se invierte tiempo donde bien podría aprovecharse para optimizar los recursos. Por ejemplo, hay fábricas que sus bodegas las tienen muy distantes o no están en el mismo lugar de la planta productora. Eso va a generar inversión o gastos de maquinaria o de vehículos para ir a trasladar la materia prima y ponerla en planta. Tenemos que ver el tema de seguridad e higiene industrial, tema muy importante sobre la seguridad de nuestros trabajadores. Es un tema que, si no se tiene en cuenta, podría ocasionar gastos a la empresa y, y traducirle también demoras en los procesos, porque si no se atiende, si no se tiene un programa adecuado de seguridad e higiene industrial, podrían haber accidentes y eso elevaría los costos de la empresa por personal suspendido. El tema de seguridad tiene muchas aristas. Como les decía, hacer un estudio de trabajo y estudiarlo como parte de un todo nos llevaría varias clases, porque cada tema, por ejemplo, cómo se calcula la productividad, establecer cuáles son las condiciones de trabajo, establecer cada uno de los métodos de trabajo que existen, los diagramas de proceso. Eso nos lleva periodos, pero hoy solo les hacemos mención que para el estudio de trabajo debemos de tomar en consideración estos puntos. Los procedimientos para el estudio de trabajo son los siguientes: seleccionar el trabajo o proceso que se va a estudiar. No vamos a estudiar toda la empresa porque tenemos que ser bien específicos. Tenemos que segmentar muy bien. Luego, registrar y recolectar todos los datos relevantes acerca de la tarea. 3, examinar los hechos registrados con espíritu crítico. 4, establecer el método más económico, teniendo en cuenta todas las circunstancias y utilizando las diversas técnicas de gestión. O sea, usted cuando llega y ya registra todos los hechos con un espíritu crítico, va a encontrar que hay métodos que tienen más costo. Hay métodos que son más económicos. Hay métodos que nos van a dar un punto de equilibrio entre los costos y las operaciones y los gastos. Y un punto de equilibrio entre de lo invertido y los productos obtenidos. Entonces, para ello tenemos que hacer un montón de mezclas de herramientas que tengamos para establecer indicadores de eficiencia, de eficacia, de productividad, de rentabilidad. Evaluar los resultados obtenidos con el nuevo método en comparación a cuando ya aplicamos el método con la cantidad de trabajo necesario y establecer un tiempo tipo, un tiempo estándar. Para eso se establecen estándares.
En la etapa 6, definir el nuevo método y el tiempo correspondiente y comunicarlo a los colaboradores. Va a haber un momento, por ejemplo, todas estas fases se hacen pruebas piloto, se hacen mediciones, y ya cuando consideramos que este es el método adecuado, ya implementamos el nuevo método, formando a las personas interesadas o las que están involucradas, cómo va a ser la práctica generalmente aceptada y el tiempo fijado. O sea que aquí ya el método está pulido y lo vamos a echar a andar ya con sus pruebas de error mejoradas, entonces ya el método entra a funcionar. Pero para ello hay que dejar también controles. El punto número 8 es controlar la aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados obtenidos y comparados con los objetivos. Especialmente aquellas empresas que quieren ser certificadas por organismos internacionales o por algunos procesos entonces necesitan aplicar nuevos métodos que condicionan la calidad del servicio o del producto. Hablemos, jóvenes, ahora de lo que son los programas. Dejamos lo que teníamos, todo lo que era el estudio de trabajo, tenemos ya estudiado, cuantificado cuáles son nuestros métodos los más adecuados y entonces vamos a ingresar a lo que son puramente los programas. Ya vamos a ver qué son los programas como parte de la planificación. Los programas son un conjunto de metas. Ahí se reúne el conjunto de metas políticas. Ahí metemos en ese canasto conjunto de metas políticas. Ya hablamos de lo que son procedimientos, ya hablamos de lo que son las reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso de acción. Habitualmente se apoya en los presupuestos. Más adelantito vamos a ver qué son los presupuestos. Hablando así un poquito más práctico, establecemos nuestra planificación estratégica. De nuestra planificación estratégica elaboramos nuestros objetivos. De nuestros objetivos generales está el propósito, pero de los objetivos específicos es muy probable que salgan ejes de trabajo. Y esos ejes de trabajo darán como resultado lo que llamamos programas. Como quien dice, son estructuras mucho más amplias que un proyecto, porque un programa va a tener varios proyectos. Entonces vemos cómo se encaja el plan general, el plan maestro. De los ejes de trabajo salen los diferentes programas, de los programas salen los diferentes proyectos, de cada proyecto ya salen las diferentes actividades. Y de esas actividades ya se desprenden lo que son las famosas tareas. Viceversa, para estructurar lo que es un presupuesto, nosotros tenemos que venir invertir el orden de las tareas a las actividades y de los proyectos y de los programas y posiblemente saldrá nuestro presupuesto general. No vamos a entrar a lo que es el presupuesto, ahorita solo es una relación. Entonces, ¿qué es un programa? Un programa, como quien dice, son planes mayores, como vamos a hablar de ejes estratégicos de la empresa. Por ejemplo, un programa, hablemos para una empresa, programas de recursos humanos, programas de marketing, programas financieros. Entonces, de ahí van a venir proyectos, por ejemplo, aquí a continuación en la siguiente les tengo un ejemplo, lo que es un programa del Departamento de Recursos Humanos. Regresando acá, por ejemplo, que uno de esos programas sea recursos humanos. Y entonces aquí donde hay proyectos, podríamos tener varios proyectos, pero yo se los ejemplifico así. Aquí vamos a tener 3 programas genéricos, generales, que va a ser el primero, el programa de integración de recursos humanos. El siguiente sería programa de capacitación.
Y el tercer programa sería programa de evaluación y promoción del recurso humano. En muchas empresas hay programas generales y también hay subprogramas. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que les tengo acá, podríamos decir que el programa general es el programa del Departamento de Recursos Humanos o de la gestión del recurso humano. Y dentro de los subprogramas van a haber componentes como programa de integración de recursos humanos. Ahí va a haber un proyecto o una normativa, ahí va a haber, de ahí se van a desprender planes o proyectos, actividades de propiamente de reclutamiento. Van a haber actividades propiamente de selección y van a haber actividades propiamente de inducción de integración. Cuando hablamos de esos tres elementos, por supuesto que va a haber un plan específico para reclutamiento, otra para selección y otra para inducción, que son elementos o son actividades que se desprenden del subprograma, si le quieren decir así, del programa de integración de recursos humanos de X empresa. Por el otro lado, tenemos programas de capacitación. Ahí podríamos decir que ahí podríamos tener subprogramas, por ejemplo, capacitación para gente operativa, para gente, para personal de gerencia, para gente de, de mercadeo, para gente de operacional. Y lo mismo en el programa de evaluación y promoción del recurso humano. Cada programa engloba las actividades generales. Entonces, eso es lo que quería compartirles sobre los programas. Vayamos a lo que son los presupuestos. Tenemos los presupuestos. Hablemos, ¿qué es el presupuesto? Ojo, es la expresión financiera del plan operativo de una empresa por un periodo de tiempo determinado. O sea, ahí nos va a reflejar cuando dice es la expresión financiera del plan operativo de una empresa por un periodo determinado. Todo presupuesto debe de llevar el periodo para el cual está proyectado y para qué unidad o para qué empresa. Por lo general, es el inicio de año, los gerentes preparan un plan donde detallan los logros que se quieren obtener durante el periodo respecto a ingresos, gastos y utilidad neta. Los presupuestos no son más que la expresión económica financiera de una empresa. Más sobre todo, vamos a definir qué ingresos vamos a tener, de dónde van a provenir nuestros ingresos y a qué gastos van a estar distribuidos. Y para ello, para que nosotros integremos un presupuesto muy ajustado y muy real, tenemos que observar los principios que encontramos en la parte derecha. Tienen que tener un periodo. Tienen que estar programados. Y si hablamos de programados, es asignarle los recursos adecuadamente a cada actividad, si tenemos un proyecto maestro, van a venir proyectos o presupuestos subsecuentes y que eso tiene que estar amarrado sobre una programación. ¿En qué tiempo se va a ejecutar? ¿Cuánto vamos a gastar trimestralmente? ¿Cuánto va a ingresar trimestralmente? ¿Cuánto va a ser los gastos, las inversiones trimestralmente? La integridad. Un presupuesto debe ser íntegro, que complete toda la unidad a la cual estamos midiendo, estamos proyectando. Universalidad, que utilice todos los recursos de la unidad
a medir o a presupuestar, tenemos que también en un momento tiene que ser flexible, tienen que estar claros los recursos bien detallados, qué tipo de fuente va a tener, qué renglones vamos a utilizar, qué partidas específicas van a ser afectadas. Cuando hablamos de especificidad, debemos de ser bien específicos y claros en el presupuesto. Para ello vamos a obtener muy buenos resultados. Entonces, esos son los principios. Eh, Cuando hablamos de presupuestos, estamos orientados a varios tipos de presupuesto. Ustedes pueden decir, presupuesto es sencillo, es calcular los costos de algo. No es lo mismo hablar un presupuesto familiar, inclusive un presupuesto familiar va a tener diferentes renglones, diferentes rubros para las cuales vamos a fijar. Por ejemplo, gastos fijos, gastos de la comida, vestimenta. Tenemos que detallarlos, ¿no? Y dentro de la empresa lo mismo sucede, que dentro de la empresa vamos a tener los tipos de presupuestos más utilizados, que es el presupuesto maestro. ¿Qué es el presupuesto maestro? Es el presupuesto que surge de los otros que están abajo. Si ustedes miran del presupuesto de operaciones, presupuesto de ventas, presupuesto de producción, presupuesto de compras, del presupuesto de flujo de caja, integra todos esos presupuestos el presupuesto maestro. Es el, como quien dice, el presupuesto estratégico. Es importante ir conociendo cada uno de estos presupuestos. En su momento ustedes ya lo vieron o lo verán en la formación académica que tienen, que cada uno de ellos se desprende muy bien definidos, tienen cada uno sus partidas específicas. Hablar de operaciones, estamos hablando de gastos directos, indirectos que se utilizan. Eh, Podríamos tener los presupuestos de ventas, cuánta gente tenemos ahí, cuánto es las mercancías que vamos a comprar, las materias primas que vamos a producir o que vamos a obtener afuera, etcétera. En cada uno de los presupuestos, aquí no vamos a hacer una mezcolancia, porque aquí daríamos una ensalada en esta mañana si debíamos detallar presupuesto por presupuesto qué partidas lleva. Por ejemplo, en el presupuesto de flujo de caja, usted debe de tener bien claro las actividades de operación, cuáles generaron gastos o salidas y entradas. En el presupuesto de flujo de caja no es más que ver las salidas y las entradas del efectivo. Entonces, usted conocer bien cuáles son las actividades de inversión, cuáles son las actividades de financiamiento y establecerlas y medir proyectadamente qué es lo que debe de hacer para obtener el presupuesto de caja. Presupuesto de compras, si el departamento de compras debe establecer bien claridad, ponerse de acuerdo con el presupuesto, con los de producción, los de ventas, o sea, todo ese presupuesto, todos los presupuestos por separado, muchas veces son por departamento que tienen que elaborar sus presupuestos, pero en el presupuesto maestro se integran todos esos presupuestos y tener una fotografía real de lo que vamos a especificar. Debemos de detallar, por muy minucioso, por muy barato que sea cada artículo, debemos de establecerle un costo, un precio. Entonces, por lo mismo, debemos de ser muy cuidadosos. Jóvenes, hemos visto entonces lo que son los programas, las, los procedimientos, hemos visto lo que son los presupuestos. Así de manera general, en clases presenciales esto puede llevar mucho más tiempo, inclusive cada uno puede tomar hoy en la tarde e ir a revisar teoría, qué partidas comprenden presupuesto de operación, presupuesto de ventas.
Estos son los elementos principales que hemos tocado en lo que son presupuestos, procedimientos y programas, y también en la evaluación del trabajo. Teniendo todo ese panorama enriquecido, teniendo presupuestos, programas, procedimientos, claro, estamos propiamente dicho en la planificación, no estamos en la ejecución, no estamos en la dirección, estamos planificando, teniendo claro cada uno cuánto nos van a salir tales o cuales cosas, tal proceso, tal proyecto, qué tipo de rentabilidad vamos a tener, qué programas vamos a implementar, qué programas se pueden implementar, qué programas no se pueden implementar, qué métodos vamos a utilizar en los métodos de proceso. Ya viene y usted con toda esa información que tiene en su escritorio o con su equipo de trabajo, viene el tema siguiente, que es la toma de decisiones. ¿Qué es la toma de decisiones? Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o alternativas que usted desea. Usted tiene ya todos sus recursos ahí. Ya es de, como decía mi viejito, es la hora de rajar ocote. Entonces aquí tenemos que ser bien específicos. Y ahí es donde de una decisión va a depender el éxito o el fracaso de una empresa. Entonces, para esto debemos de observar ciertos principios para que nos den los mejores elementos en la toma de decisiones. Yo estaré presentándoles ahí en pantalla están los principios. Aquí les voy a leer algunos de ellos. Preocúpate por decidir bien más que de acertar. Identifica claramente tus objetivos. Si no tenemos claros los objetivos o nuestros objetivos no están en el punto donde debemos de llegar, redefinámoslo. Plantea tus problemas de forma realista, no con utopías. No te autoengañes. Atienda solo la información relevante. De toda la información que les hice mención, vamos a tener un montón de información, pero el planificador debe de ir puntualmente a los puntos más relevantes. Rentabilidad, productividad, reducción de costos, eficiencia de procesos. Como quien dice, tomar los resultados finales. El planificador, después de tener toda la información, el bagaje de información, toma lo más relevante y lo que va a potencializar a la empresa, lo que va a marcar una diferencia en una toma de decisiones. Reconoce la incertidumbre y la gestiona. Debemos de ser creativos y generar alternativas. No solo lo que tenemos acá, debemos de abrir nuestro pensamiento porque en la toma de decisiones muchas veces hay elementos que nos sustentan, pero hay momentos que nos van a dar falsas alarmas. Nuestro cerebro a veces toma algunas cuestiones muy cerradas, pero debemos de ser abiertos, tomarnos el tiempo en la toma de decisiones. Vamos a, de último, darles el proceso para la toma de decisiones. Primero, ¿qué debemos de hacer? Claramente identificar el problema. Teniendo claro el problema es de baja rentabilidad, de falta de producción o, o los procesos están mal, ya segmentamos. En función de tener ya segmentado nuestro problema, vamos a identificar los criterios de decisión y ponderarlo. Tenemos A decisión, B decisión, C decisión. Vamos a ver el costo de oportunidad de tomar esas decisiones. Vamos a cuantificar, le vamos a ponderar, le vamos a poner un valor a esas decisiones y eso nos va a generar alternativas de solución. Y por supuesto vamos a elegir la mejor alternativa que corresponda
a los mejores beneficios de la empresa. Ya tomando la mejor iniciativa o la alternativa, la implementamos y evaluamos los resultados. Ese es el proceso de la toma de decisiones, jóvenes. Ha sido un placer de estar con ustedes en este domingo. Los esperamos para el próximo domingo, día de clases. No olvidando que estén ustedes propiamente, propiamente asignados. Vamos a concluir. Muchísimas gracias por su atención. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta el próximo domingo, si Dios nos lo permite.